misterioso de la isla. Fracaso total lo que ha sucedido con México en la Copa América 2024. Sí, señores, México ha quedado eliminado luego de empatar 0-0 ante la selección de Ecuador y por diferencia de goles, como lo describe el formato de competencias, el equipo que más goles haya anotado es el equipo que avanza. Y la selección mexicana ha sufrido hoy, obviamente tal vez su descalabro más fuerte en los últimos años. Directamente nos tenemos que meter a analizar lo que ha sido este compromiso de México con Ecuador, un partido bastante complicado, bastante cortado, hay que decirlo, pero también hay que evocar algo, y es que México sencillamente en esta edición de la Copa América dejó mucho a deber. En 3 partidos, una sola anotación, un gol tal vez en extremis ante la selección de Jamaica, que tampoco lo hizo nada bien en el certamen, que hoy precisamente Jamaica perdió con la selección de Venezuela 3-0, y eso marcaba obviamente la tendencia de qué podíamos esperar en este partido de Ecuador con México. Sin duda, un partido que desde hace días se venía hablando, se venía especulando que iba a marcar un antes y un después, sobre todo para el fútbol mexicano. ¿Por qué? Porque hace varias semanas la misma prensa mexicana hacía acotaciones bastante fuertes y bastante álgidas para con su selección. Señalaban que este era el peor equipo mexicano en los últimos 35 años. Mostraban muchas estadísticas y mucha data. Y precisamente una de las datas que yo tengo también a mano habla de que con esta eliminación en las últimas 4 Copas Américas que México ha participado, en 3 de ellas no ha pasado de la fase de grupo. Y todavía más crítico aún, en la edición del 2016 que llegaron hasta cuartos de final, fue la edición donde el equipo chileno le metió 7 goles al Tri mexicano dirigido en su momento por Juan Carlos Osorio. Estamos viendo tal vez el antes y después de México. Recuerdo todavía en Otora cuando señalaba la prensa mexicana que era demasiado fácil para México jugar las eliminatorias de CONCACAF y que preferiblemente era ideal poder hacer una solicitud a la CONMEBOL para poder ir a jugar las eliminatorias de la CONMEBOL y poder así tener un nivel más alto de competencia, porque en la CONCACAF era demasiado fácil jugar. La historia se cuenta sola, la verdad que ha quedado de ver el Tri mexicano y vamos a desglosar aquí en la cancha en directo todos los elementos que han perjudicado al fútbol mexicano y que hoy tienen a México eliminado del certamen más importante de las Américas, la Copa América en su edición de 2024. ¿Sientes que volar ha perdido su encanto? Vuelve a conectar con la dicha de volar. Vuela cómodo en asientos reclinables y con buen espacio para tus piernas. Elige Copa Airlines para tus próximos vuelos. Para meternos de lleno en esta edición, vamos a analizar precisamente qué ha sucedido con el Tri mexicano. Y ciertamente, hay muchas cosas que se pueden hablar. La convocatoria, podríamos hablar también de los jugadores lesionados, lo importante que fue la baja de Edson Álvarez para el funcionamiento del Tri. Algunos de los elementos que afectaron al Tri mexicano en esta Copa América tienen que ver más que nada con la forma. ¿Y la forma por qué? Porque desde hace tiempo se viene hablando que México necesita una transformación de su fútbol, sobre todo de la Liga Mexicana. Cuando hablo de esta transformación tiene que ver con que desde hace años, yo podría especular y tal vez decirle que más de 10 años, se viene mencionando que la liga tiene que hacer una reforma a su fundamento de contrataciones y de juego para que haya más oportunidades para la gente mexicana poder jugar en el certamen local. Hoy día grandes figuras llegan al fútbol mexicano porque es un trampolín también para poder migrar al fútbol europeo, pero cuando vas a ver, en esencia, son muy pocos los mexicanos que juegan en su liga. A punto tal de que solamente el equipo de las Chivas de Guadalajara es el único equipo que se mantiene todavía con la estructura de 100% mexicanos para poder competir en la Liga MX. De ahí en adelante el resto de los equipos, todos están llenos de muchos jugadores extranjeros, desplazando de esa manera a los jugadores locales. ¿Y esto qué conlleva? Que directamente las generaciones donde México ha sido protagonista tal vez en las categorías juveniles, en esos momentos donde ha sido campeón olímpico, donde ha tenido también selecciones juveniles sub-20 de muchos jugadores talentosos, esos jugadores tengan pocos minutos y pocas oportunidades para poder mostrarse en el fútbol competitivo. De ahí que cuando los llevan a jugar al viejo continente para poder ser parte de los grandes clubes, los terminan devolviendo, porque tal vez no tienen ni la madurez futbolística ni el roce que necesitan estos jugadores. Antes había una camada de jugadores muy interesantes
comandado obviamente por un Memo Ochoa, que era un inamovible en los esquemas tácticos de cualquier técnico mexicano. Tenías obviamente también a jugadores como Héctor Moreno en el sector defensivo, a un Andrés Guardado en el sector medio, y jugadores también con mucha capacidad goleadora. Pero hoy día México no tiene esos jugadores. Tiene muchos jugadores de nombre, pero pocos jugadores en el fútbol. Y hoy día no lo decimos nosotros, lo dice la prensa mexicana. ¿Por qué lo cuestionan? Porque precisamente hoy día a México se le hace cada día más difícil competir. Recordemos nada más, en el Mundial de Qatar México no avanzó en la primera fase del torneo. En la Copa Oro ya sabemos cómo terminó, terminaron siendo campeones en un partido bastante, digámoslo así, competitivo ante la selección de Panamá, 1-0. Y ahora en la Copa América han vuelto a quedar eliminados en la fase de grupos. Ya lo dijimos, si analizamos las últimas 4 competiciones de Copa América donde ha participado México, en 3 de ellas ha quedado eliminado en la Copa en la primera fase. La pregunta que nos tenemos que hacer, ¿qué está pasando? ¿Por qué ha descalabrado tanto el fútbol mexicano y por qué hoy le cuestan tanto a los mexicanos competir con las grandes selecciones del área de América y, por qué no, también de la CONCACAF? ¿Sientes que volar ha perdido su encanto? Vuelve a conectar con la dicha de volar. Vuela cómodo en asientos reclinables y con buen espacio para tus piernas. Elige Copa Airlines para tus próximos vuelos. No hizo nada más finalizar el partido, señoras y señores, y ya la prensa mexicana de una vez fue sacando los cuchillos largos para empezar a atacar al Tri y sobre todo al técnico. ¿Por qué al técnico? Porque hay que ser honestos. Desde la Copa ahora hay que recordar que Jimmy Lozano llega como un emergente, por decirlo así, para la Federación Mexicana de Fútbol, sacando al técnico Coca, que estaba dirigiendo en ese momento todavía al Tri, y curiosamente logran quedar campeones de esta edición, y eso hizo que de una manera u otra se creara ese vínculo entre los jugadores y el exjugador de la selección, ahora técnico Jimmy Lozano, y de ahí nace la iniciativa de mantenerlo. Sin embargo, hay una gran parte de lo que tiene que ver la dirigencia del fútbol mexicano que no está de acuerdo con esa decisión y que ciertamente quieren apostar por un técnico extranjero. Sin embargo, la pregunta que nos hacemos, pero si ya tuvieron a Juan Carlos Osorio y lo criticaron a pesar de que hizo una gran Copa del Mundo en aquel entonces, en el 2018. Ya tuvieron al Tata Martino y también lo criticaron. Entonces, ¿para qué quiere México un técnico internacional? ¿Para qué quiere un técnico extranjero? Si al final de la historia la prensa nunca va a aceptar que un técnico internacional o extranjero venga a dirigirlo, porque ellos consideran que tienen los suficientes talentos para hacerlo. Pero la realidad es que no es un tema de técnico y no es un tema de jugadores, es un tema de administración. La administración del fútbol mexicano está atravesando un momento muy difícil. ¿Por qué? Porque se habla de la injerencia directamente de los medios de comunicación en la toma de decisiones, siempre amparados sobre quiénes son los que ponen obviamente los recursos para poder dirigir el rumbo del fútbol mexicano. Y al día de hoy se está viendo reflejado en resultados y en hechos, no solamente en especulaciones, de por qué el fútbol mexicano ha dejado de ser tan competitivo como lo fue en algún momento. Hoy día es cierto, México sigue siendo uno de los gigantes del área de la CONCACAF, pero mucha gente lo ha estado preguntando y lo ha estado diciendo. Esto hubiese sido muy distinto a lo que vimos hoy en el partido ante Ecuador si este torneo lo estuviera organizando la CONCACAF. Por lo menos 3 penales hubiesen pitado y no nos hubiese asombrado que no hubiese existido el VAR. Entonces, definitivamente estamos viendo que hoy la tecnología funcionó. Tal vez para los mexicanos dirán que no, pero es que la realidad del fútbol es que a veces se gana y a veces no. Y precisamente eso es un detalle que sabemos que en el área de la CONCACAF a México siempre lo termina favoreciendo. Ni entraremos en detalles de cómo se clasificó precisamente México a esta edición de la Copa América, porque tendríamos que llamar a los amigos hondureños y preguntarles precisamente si estaban de acuerdo con los 12 minutos que se dieron de alargue en ese partido celebrado en el Estadio Azteca. Y esas son situaciones que se dieron. Y es más, les recuerdo, el árbitro que pitó ese compromiso, Iván Barton, fue el mismo árbitro que estuvo encargado del partido de Estados Unidos con Panamá y que al final fue el que hizo la recomendación para que se subiera la suspensión de Alberto Carrasquilla de un partido, como lo indica el reglamento del torneo, a 2 partidos de suspensión. ¿Qué les parece? La recomendación del árbitro pesó más que el mismo reglamento y Panamá obviamente termina perdiendo a uno de sus mejores jugadores por más del tiempo estipulado por la misma competencia. Cosas que pasan en el fútbol, señoras y señores, pero ahora, hablando de México, tenemos que ser realistas. Hoy día México no atraviesa su mejor momento futbolístico.
Ya lo hemos dicho, la prensa cuestiona arduamente lo que es este ciclo. La falta de compromiso, la falta de jugadores, la falta de identidad y sobre todo la falta de liderazgo. Pero ¿cómo se hace para mantener un liderazgo con un fútbol que está atravesando una transformación y que le está costando? ¿Cómo se hace para poder liderar un proyecto donde hay otras personas que tienen injerencia por encima de lo deportivo? Y ni hablemos de la parte económica. Reitero, toda la plata que México va a dejar sobre la mesa por quedar eliminado este certamen también va a afectar el flujo de lo que es la misma competencia. Pero recuerdo claramente lo que sucedió en el 2014, cuando México estuvo compitiendo con Panamá por ese puesto de repechaje. Lo primero que decían los medios y se hablaba a nivel mundial era la cantidad de millones de dólares que se iban a perder si México no clasificaba a Brasil 2014. ¿Sientes que volar ha perdido su encanto? Elige Copa Airlines para tus próximos vuelos y vuelve a conectar con la dicha de volar. Viaja siempre con tu equipaje de mano sin costo adicional y disfruta de nuestro servicio a bordo con refrigerio incluido en todos nuestros vuelos. Vuela cómodo en asientos reclinables y con buen espacio para tus piernas y disfruta la exclusividad de clase ejecutiva en todas nuestras rutas. Conecta desde 11 ciudades en Colombia a más de 70 destinos internacionales a través del Hub de las Américas en Panamá, sin trámites de migración ni aduana. Y con nuestro programa de lealtad Connect Miles, acumulas millas para viajar en todas las aerolíneas de Star Alliance. Vuela con Copa Airlines, la aerolínea más premiada en puntualidad en América en la última década. Y vuelve a conectar con la dicha de volar. Esta noticia sin duda va a ser la noticia principal de todos los medios de comunicación, sobre todo en México y a nivel de la región. El grande del área, el grande de la CONCACAF, eliminado de la Copa América. ¡Wow! Y pensar que mañana se van a estar disputando dos países de la CONCACAF, tanto Estados Unidos como Panamá, el pase a los cuartos de final. Entonces, ¿realmente se puede seguir considerando a México el grande de la región, el grande de la CONCACAF? Para mí, yo hace rato lo vengo diciendo, ya México no es el grande del área. El grande del área sin duda es Estados Unidos. Pero bueno, ya es un tema de gusto y un tema de número. Sin embargo, hay que señalar, ¿qué puede pasar con México ahora? Yo me atrevería a apostar que el técnico primero que nada no va a continuar. No creo que la Federación Mexicana se pueda dar el lujo después del fracasote que se acaban de tirar un torneo continental, mantener obviamente la misma ideología y el mismo estilo de juego. Y tal vez no es porque Jimmy Lozano lo haya hecho mal, sencillamente porque el equipo no se ve que avance, no se ve que juegue nada. Porque si nos tenemos que remitir también a la Copa Oro y cómo llegan a la Nations League, también es un tema dudoso. Porque hay que recordar, y por eso lo señalaba hace un momento, cómo se clasificó México a la Copa América. En ese partido tan difícil y tan complejo ante la selección de Honduras. Entonces, hablar de todos los resultados, claro que siempre se especula y se dice que a México en el área siempre lo van a ayudar. No sé, esa es la especulación que tienen muchos. Para otros hay detalles y argumentos de sobra para decir que es así. Pero si le preguntamos a los hermanos hondureños, claro que te lo van a señalar. Porque gracias a esos 11 minutos y más que se dieron en ese partido, entonces México no solamente clasifica a la Copa América, sino que también clasifica al Final Four de la Nations League. O sea que imagínense todo lo que viene dándose desde hace mucho tiempo detrás de esta historia. Pero hoy el fútbol te da revancha de una manera u otra. Hoy el fútbol te habla puntualmente de las cosas que dejaste de hacer. Y reitero, a México le está costando este relevo generacional. Es una transición que todos los países viven, pero un país tan futbolizado que invierte tantos millones de dólares, no solamente en su liga, sino también en promover a su selección, hoy día está atravesando la crisis más grande de fútbol que pueda vivir un país de estas dimensiones. Si hablas de México, un país que está atravesando estos cambios, ¿cómo no poder esperar entonces que otros países más pequeños tengan que sufrir el efecto de lo que es la economía mundial globalizada en el fútbol? Ni hablemos directamente de cuánto puede estar costando esta selección mexicana. Yo días atrás le hacía un paréntesis que la selección de Uruguay con la que estaba jugando Panamá tenía un valor aproximado de 423 millones de dólares, mientras que la selección de Panamá tenía un valor estimado de 25. Usted imagina y calcula que por lo menos México debe estar alrededor de los 200 millones. Y la diferencia no se nota. Y lo hemos dicho, cuando tú pones a la selección mexicana a jugar, ya sea con Panamá, ya sea con Honduras, con Costa Rica, y le quitas directamente los uniformes y los clubes a los jugadores mexicanos, no hay una diferencia técnica en lo que estamos viendo. Y ese es el gran peligro que está atravesando México al día de hoy. ¿Por qué? Porque lo que reclama su pueblo, lo que reclama su público,
es darle oportunidad a los futbolistas mexicanos. Y hoy día no se está viendo. Y ni hablar de que siempre está la fórmula adecuada: naturalizar jugadores para que puedan reforzar el Tri. Un país de más de 120 millones de habitantes que tenga que estar naturalizando jugadores para poder sacar una selección. ¡Wow! Es complicado de digerir a veces para el pueblo mexicano qué es lo que está pasando. ¿Qué sigue a partir de ahora? Bueno, como lo hemos dicho, va a haber una reestructuración definitivamente en lo que viene siendo el timonel del equipo mexicano. Yo estoy convencido que tiene que haber cambios. No creo que de una manera u otra se pueda sostener este proyecto de Jimmy Lozano sin tener que haber cambios de una u otra manera a través de la Federación Mexicana de Fútbol. Pero para eso también tiene que haber cambios en la toma de decisiones y las personas que deciden. Muchas veces se habla de que ha sido complicado poder dirigir el fútbol mexicano con la injerencia de las personas que lucran directamente del fútbol. Pero es que es así. En los países de nuestra región eso es lo que prevalece. La injerencia ya sea de las televisoras o de medios de comunicación, que son los que promueven este tipo de accionar. Y por eso lo digo, si algo tiene México es que extraña ver a su selección jugar en su país. Para poder ver a México tienes que ir a Estados Unidos, vivir en Estados Unidos. Y ahí vemos exactamente dónde radica exactamente el tema de lo que tanto se habla y se cuestiona hoy del fútbol mexicano. Es una transición que está viviendo el fútbol a nivel global, pero en México se nota mucho más. Si tú ves la cantidad de partidos que México celebra puntualmente en Estados Unidos, es exorbitante. Ni siquiera los Estados Unidos juegan tantos partidos allí como lo hace el Tri mexicano. Prefieren jugar en Estados Unidos que jugar en el Estadio Azteca o en Toluca o en Monterrey. Es increíble, pero así es el fútbol. Y hoy eso le está pasando factura al fútbol y tiene que haber una transformación radical si México quiere recuperar el sitial que ha tenido en algún momento a nivel del fútbol mundial. Hay que esperar exactamente cuál va a ser el dictamen de los directivos de la Federación Mexicana de Fútbol. Reitero, se esperan cambios, pero tiene que haber cambio también de actitud, no solamente de los dirigentes, sino también de los futbolistas. Mucho se reclamaba precisamente eso. Ya no tienes esos grandes jugadores y mirabas al banquillo y no hay ningún jugador que tú pienses que puede resolver un partido, cuando en México antes lo que sobraba era tanto talento. Hoy día estamos viendo cómo las distancias se achican y los grandes comienzan a dar pasos de gigante. Y hoy los gigantes comienzan a hacerse más pequeños. Ya veremos qué pasa, porque mañana también Estados Unidos va a estar en la cuerda floja. Le toca enfrentar tal vez el compromiso más difícil de los últimos años ante la selección de Uruguay por un cupo para seguir avanzando en el certamen que se está celebrando en su tierra. Panamá, con toda la ilusión puesta, también va a pelear por ese boleto. Así que vamos a ver qué depara. Dos países de la CONCACAF van a terminar obviamente disputando un solo puesto. ¿Será Estados Unidos, será Panamá? No lo sabemos. Pero hoy han quedado eliminados tanto México como la selección de Jamaica. Y aplausos para Canadá. En su debut ya avanzó a los cuartos de final. Así que no todo es malo para la CONCACAF, pero sí tenemos que replantear exactamente hacia dónde vamos para poder competir a nivel de la región y tener claro que el fútbol ha evolucionado y cada día hay países como Venezuela que vienen dando pasos agigantados, cortando la distancia, y por eso que hoy Venezuela clasifica como líder del grupo de la muerte, el que se decía que era el grupo más difícil y terminó siéndolo, pero para los mexicanos. Así que, señoras y señores, usted saque sus propias conclusiones. Hoy no es que estemos felices porque México haya quedado eliminado, estamos preocupados porque si un país futbolizado con tanto dinero, con tanta inversión, está atravesando estos grandes desafíos, ¿qué podemos imaginar de los otros países de nuestra región? Y Panamá no deja de ser también testigo de esos cambios. Pero nosotros vamos con la fe puesta de que las cosas van a salir y vamos a hacer las cosas mejor. Dios primero, podremos estar diciendo que vamos a avanzar a la siguiente fase. Y ojalá podamos tener la dicha de hacer una mejor presentación de lo que se hizo en el 2016. Vamos a confiar que así va a ser. Mañana nos jugamos todas las cartas en la mesa para poder meternos en los cuartos de final, Dios mediante, de este certamen tan importante a nivel de la región. Pero hoy tenemos que seguir obviamente analizando y discutiendo por qué el fracaso del Tri en el certamen.